Josué 23, Josué 11, 23. Josué 11, 23 dice la palabra: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Pueden sentarse. Por algunos minutos y con la ayuda del Espíritu Santo quiero reflexionar con ustedes con el tema la fórmula del éxito en Dios. Hablar de éxito es lo mismo que hablar del anhelo más grande del corazón del ser humano, porque en realidad la mayoría de las personas quieren tener éxito, aun cuando muchos no lo expresen. Subyace en su corazón el deseo de ser exitoso. Todo el mundo quiere ser exitoso, nadie quiere ser un fracasado. Por más sencilla que sea una persona, por más tranquila que sea una persona, todos queremos tener éxito. Cuando nos inscribimos en la escuela queremos tener éxito, aun cuando saquemos malas notas, realmente uno se siente mal. Yo recuerdo que el 8º curso para mí fue un curso de fracaso en la intermedia. Me habían cambiado de colegio, me pusieron en un colegio que yo no quería estar, producto probablemente de la crisis económica, eso yo supongo, porque a veces los niños no saben, porque los padres tienen que tomar decisiones, pero yo hacia el paso del tiempo llegué a esa conclusión, que fue que había crisis. Y en ese colegio yo me identifiqué como un mal estudiante. Yo recuerdo que pasé las materias y yo creía que la mayoría la iba a reprobar, porque no tenía ninguna expectativa. En los exámenes, en las pruebas parciales o las pruebas intermedias, nunca vi sacar una buena nota. Llegaba gateando a la nota básica. Eso me marcó y me hizo sentir muy frustrado durante ese tiempo. Mis padres me cambiaron de colegio al siguiente año y me pusieron en un colegio que sí me gustaba. Tenía cancha de basquetbol y yo era loco con el basquetbol, y era un colegio dinámico, activo, y me informaron que había un incentivo para los buenos estudiantes. El que sacara 80 en adelante en todas las materias, hasta el segundo parcial, lo exoneraban del examen final y del último mes de clases. Cuando me dijeron eso, mi vida cambió. Y propuse en mi corazón ser otro tipo de estudiante. Y gracias al Señor me convertí en un estudiante muy diferente a lo que había sido en 8º. Al final del año del primer bachillerato, todas mis materias fueron exoneradas y me fui temprano para mi casa a disfrutar unas largas, bendecidas y merecidas vacaciones. Pero qué bien uno se siente siendo exitoso. Durante todo el bachillerato después me enamoré de esa idea. Y ya el segundo del bachillerato, ya yo no quería volver a ser el estudiante que fui en 8º. Yo quería ser el que fui en primero del bachillerato, porque se siente bien ser exitoso. Y me sentía muy contento cuando el profesor de gramática o literatura dijo:
aquí hay un grupito que yo sé que siempre saben. Y entre los 2 o 3 nombres que mencionó el mío. Después de ahí ya yo caminaba diferente. Yo miraba a la gente diferente. Porque ya yo no era el estudiante de octavo que pasó con dificultad. Ya yo era el exitoso. Y el Señor tuvo misericordia de mí y exoneré todo el bachillerato y fui premiado como un estudiante de honor en todo el bachillerato. Solo 2 estudiantes recibieron medalla de honor, mi amigo más cercano y yo. Nos sentimos exitosos. Le cuento la historia porque aún una persona siendo un fracasado, en el corazón tiene el deseo de ser exitoso. Por eso, cuando hago la declaración de que dentro de nosotros todos anhelamos ser exitosos, es cierto, nosotros podemos estar pasando por temporadas de fracaso, pero en el fondo quisiéramos tener éxito. Queremos tener éxito en la familia, queremos tener éxito en el amor, queremos tener éxito en los estudios, queremos tener éxito en la economía, queremos tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Por eso creo que debe ser un tema que lo debemos analizar en la perspectiva correcta, no en la vanidad de una mente pecadora, no en los pensamientos impíos que dominan el corazón de la gente de este tiempo, sino que debemos procurar ser exitosos conforme a lo que Dios quiere que nosotros seamos en esta tierra. Y yo creo que por ahí el deseo de ser exitoso estaría correctamente enfocado en nuestra vida. Porque hay gente que quiere ser exitoso, pero lo hace destruyendo la vida de otros. Lo hace robando, lo hace maltratando, lo hace engañando. Y yo creo que ese es un éxito falso. Lo cierto es que la gente tiene hambre de éxito. Y si usted quiere ver muestra de eso, revise lo que la gente vive publicando en las redes sociales. Nadie ha fracasado en las redes sociales. Todo el mundo está disfrutando una gran comida, una gran estadía en algún lugar. Tiene la familia más bella del mundo. Eso es increíble. Publican éxito de todo. Dicen, doy gracias a Dios por esta familia, por esta esposa, aunque se estén matando, por esta esposa, por este hijo. Porque la gente quiere proyectar éxito. Tienen el deseo y el anhelo en su corazón. Lo triste de todo esto es cuando se enfoca y cuando está desconectada del propósito de Dios. Y hoy quiero reflexionar sobre esa fórmula del éxito en Dios, porque generalmente eso es lo que nos garantiza estabilidad, lo que nos garantiza plenitud de vida, y lo que nos garantiza seguridad de cara a la eternidad. Y yo creo que por ahí debe enfocarse el éxito de nosotros. Josué, el hijo de Nun, que aparece al lado de Moisés y que luego se convierte en el líder del pueblo judío en la última etapa del Éxodo, es un prototipo de un hombre de éxito en Dios. Un hombre que cumplió con su asignación en la vida, que vio el cumplimiento de las promesas de Dios y que nada de lo que Dios le prometió dejó de verlo cumplirse. Y yo creo que eso es maravilloso. Y es digno de estudiar y reflexionar sobre su vida para nosotros asimilar las enseñanzas de su vida y específicamente en esta oportunidad los elementos que hay en su vida que yo catalogo como elementos fundamentales de una fórmula de éxito en Dios. El capítulo 11 del libro de Josué presenta un resultado exitoso de lo que había sido el trabajo de Josué. Mire cómo dice: tomó pues Josué toda la tierra
conforme a todo lo que Jehová había dicho, y lo entregó a los israelitas por herencia, conforme a la distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Habían pasado años del capítulo 1 de Josué. Habían pasado muchas guerras, se habían enfrentado muchos enemigos. ¿Se recuerdan allá en el capítulo 1 cuando Dios le dice: Moisés ha muerto? Ahora levántate, pasa este Jordán, tú y el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo lo he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. Aleluya. En el capítulo 1 Dios está hablando en futuro, en promesa, preparándolo para lo que viene. En el capítulo 11 ya no es solo una promesa, es un hecho comprobado. Dios le dio la victoria. Se cumplió lo que Dios dijo. Y Josué estaba en el momento de repartir lo que Dios le había entregado. Yo no sé si a usted lo llena de gozo, pero a mí eso me llena de gozo, porque yo veo que Dios promete y Dios cumple. Dios dice que va a hacer cosas contigo y la hace. Aleluya, aleluya. Hay gente que lo único que hace es prometer. Hay gente que lo único que hace es ofrecer. Dios promete, Dios ofrece, pero Dios cumple. Dios cumple. Ese Josué del capítulo 1 ya no es el Josué del capítulo 11. Pasaron los procesos, pasaron las cosas y ahora está en la cúspide de la victoria. Y esa fue la encomienda. Dios le prometió y Dios le cumplió. El hombre de Dios aquí en el capítulo 11 había alcanzado la meta que conforme a la palabra de Dios debía alcanzar. Después de uno plantear eso y observar eso, en este punto viene la pregunta que le da fundamento a esta reflexión. ¿Cuál fue la fórmula exitosa de Josué? ¿Por qué le funcionó a él y a mí no me funciona? ¿Por qué él lo logró y yo no lo he logrado? ¿Qué hizo él que le funcionó tan bien? Porque quizás eso me puede dar una idea a mí de lo que yo debo arreglar o lo que yo debo incorporar en mi vida. Analizando la vida de Josué, encontramos 4 elementos que definen lo que llamamos la fórmula victoriosa en Dios. Y son elementos que muchos de nosotros conocemos, pero en la vida de él lo vemos conjugarse, juntarse. Y por eso llama nuestra atención, porque en el texto bíblico es resaltado todos esos detalles. 4 elementos que definen esta fórmula victoriosa y que hoy yo voy a estar reflexionando sobre ello. Y lo puedo enunciar. Número 1, fe. Número 2, obediencia. Número 3, diligencia, disposición. Y número 4, dependencia de Dios. Son conocidos, pero mirándolo a la luz de su vida, hay verdades poderosas que vamos a descubrir que enseñarán muchas cosas a mucha gente que me está escuchando en esta hora. Y quiero que en una primera parte reflexionemos sobre los 2 primeros elementos: la fe y la obediencia. La fe de Josué. Yo no sé si usted ha pensado en algún momento de la fe de Josué, porque yo creo que la fe tiene apellido. La fe
sola es para cualquiera. Pero la fe con mi nombre define la forma en que yo he puesto en práctica la fe, cómo la he asumido, cómo la he practicado. La fe de Josué, en el relato del libro vemos que este hombre estaba muy seguro y confiado de que Dios cumpliría lo que había prometido, y de la manera que lo demostraba era proclamando públicamente la victoria antes de salir a la batalla. Si usted analiza la vida de Josué, va a ver que él siempre, antes de salir a la batalla, decía: Dios nos dará la victoria sobre esta gente. Hay mucha gente que tiene fe pero no habla, por si acaso. Por si acaso se queda con eso guardado. Y entonces son de que muy prudentes. Yo lo que pasa es que yo soy prudente. Cuidado lo que hay escondido ahí. Veamos dos ejemplos, un par de citas de Josué en toda su trayectoria de vida victoriosa frente a Jericó, la ciudad amurallada e impenetrable para cualquier ejército en el momento de la salida definitiva hacia la conquista. Escucha la declaración de Josué aquí en el verso 15 del capítulo 6, cuando dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad. ¿Ustedes saben lo que estábamos haciendo ahorita? Dijo: gritad, porque Jehová nos va a entregar. Él fue más categórico: nos ha entregado la ciudad. Nos ha entregado la ciudad. Es decir, comiencen a gritar que aunque se vean las murallas, la victoria es nuestra. Comiencen a gritar, porque aunque el enemigo está en su posición, ya Dios nos ha dado la victoria. Y se lo digo para que lo recuerden: cuando vean los muros caerse, gritad, porque ya Dios nos ha entregado la victoria. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Gritad. No era fácil después de la humillante derrota en Jai. Josué vuelve y reagrupa su ejército porque metieron la pata en Jai. Fallaron. Y cuando uno tiene victorias consecutivas, uno tiene una fe poderosa. Pero cuando uno comete un FAO, cuando uno mete la pata, cuando uno comete un error, cuando a uno le va mal en algo, ahí parece como que los discursos cambian. La retórica cambia, o la discursiva, la narrativa de uno cambia. Yo he visto gente ser muy llena del poder de Dios y muy valiente espiritualmente mientras todo le ha ido bien. Pero cuando le pasa una de esas que uno no quiere que le pase, esa gente cambia, se recoge, se traga la lengua y esconde el rabito. Y Satanás riéndose: ya lo callé por bocón. ¿Se recuerdan de Pedro? Pedro es un prototipo de eso, un bocón que lo callaron. Tuvo que venir el Espíritu Santo para poderlo hacer hablar otra vez. Si el Espíritu Santo no viene, no vuelve a hablar. ¿Por qué? Porque Satanás lo cayó. Cuando traicionó a Cristo, ese error lo cayó. Porque la vergüenza de nuestros errores nos silencian. Después de la humillante derrota de Jai, Josué reagrupa su ejército y los instruye para la conquista, pero no se cayó. Y en el capítulo 10, frente a Adonisec, rey
de Jerusalén y 5 reyes amorreos que le superaban en soldados y capacidad militar. Esta fue su declaración. Y vosotros, capítulo 10, verso 19, no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridlos en la retaguardia, sin dejarle entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Aquí el hombre vuelve a decretar públicamente la seguridad de que la victoria era de ellos y había pasado un fracaso. Y quise hacer el ejercicio precisamente por eso, porque no podemos dejar que Satanás nos calle, nos arrincone y nuestra fe quede en un bajo perfil. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Es decir, yo no puedo decir que tengo fe si mis acciones, si mi discurso, si mi lenguaje no lo demuestra. Yo puedo hacer aspaviento y no tener fe, pero si tengo fe, naturalmente tengo que mostrar que tengo esa fe. Es obligatorio. La fe no se puede quedar en el anonimato. La fe no puede ser un asunto secreto. La fe tiene que ser activa, viva, evidente, comprobable. Que todo el mundo sepa que hay un hombre, una mujer confiada en lo que Dios va a hacer. Eso es lo que demuestra Josué en su vida. Nunca dejó de creer en lo que Dios había dicho que iba a hacer con ellos. Lo hizo antes de tener un aparente fracaso y lo hizo después de pasar el fracaso. Y para mí ese es un elemento fundamental para las palabras del verso 23 en Josué 11, cuando dice la Escritura que conquistó, que cumplió, que todo lo que Dios había dicho se cumplió y Él repartió la tierra. Mucha gente en medio de un fracaso se desploma. El orgullo espiritual nos mata. Hay mucha gente que está fuera de la iglesia, hay mucha gente que está fuera del camino, o simplemente hay mucha gente que está prácticamente anónima en los templos porque un fracaso lo sacó de juego. Y yo no estoy llamando a enorgullecerse de los fracasos, no estoy hablando de eso. Pero Dios ha establecido el proceso de restauración. Y tú tienes que creer que Dios restaura. Y tú tienes que creer que nosotros dependemos de Dios y por su misericordia es que salimos adelante. Entonces tienes que caminar en función de eso. Me encanta la fe de Josué. Una fe que funcionó en todo tiempo y no se arrinconó ni desapareció en medio de la dificultad. ¿Cómo está tu fe? ¿Arrinconada o insípida? ¿Anónima, pasiva o activa? ¿Cómo está tu fe? En la fórmula de victoria de Josué había una fe activa, una fe evidente, una fe que se proclamaba en cada desafío. ¿Estás tú proclamando tu fe en el desafío que estás enfrentando? ¿Estás tú proclamando la victoria de Dios? En la iglesia vivimos motivando desde el altar y diciéndole a la gente, y cada vez que Dios nos da palabra, y algunos pensarán, es una muletilla, es una técnica de animación, es algo para que uno se sienta bien. ¡No! Es la responsabilidad espiritual de que debes proclamar tu fe en toda circunstancia, en todo problema, en toda situación. Tienes que seguir creyendo, tienes que seguir diciéndole al diablo, ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios, yo creo que Dios cumplirá, aunque he pasado la prueba. Yo sigo creyendo, yo sigo confiando. Tuve una caída, pero sigo creyendo.
sigo confiando. No perdí a mi padre, sigo siendo hijo de Dios y Dios cumplirá su propósito en mi vida. Proclama tu fe. Puedes perder una batalla, pero la guerra está ganada. El Señor lo ha entregado en tus manos. No me quiero extender y quiero ir al segundo punto porque creo que es muy importante. El segundo elemento, la obediencia. ¿Cuántos han oído hablar de la obediencia? ¿Verdad? La obediencia. ¿Qué significa obedecer? Es un elemento importante en la vida de Josué y en la fórmula victoriosa que él tuvo. ¿Qué significa obediencia? A la gente puede teorizar mucho, pero es muy simple la definición de obediencia. Cumplir con lo que se le manda. ¿Qué obediencia? No me hable mucho. Cumplir con lo que se le instruye. Haga lo que se le dijo. Varón, haga lo que se le dijo. Es un verbo que es difícil conjugarlo en nuestros días, la obediencia. Obedecer da brega hoy en día. Soy de los que tiene la impresión de que todas las filosofías y creencias populares de hoy invitan a la desobediencia. Unas veces utilizando como justificación el abuso. Mucha gente hoy vive en desobediencia. No porque fui abusado. No porque me atropellaron. He sido una víctima. Y lo que están es desobedientes. Usted sabe las mujeres feministas cristianas hoy, que están siguiendo el feminismo y los que están en desobediencia no cumplen. Y hombres también. Hay de todo en la viña. Gente en desobediencia, pero siguiendo doctrinas de demonios. Yo no le aguanto cosa a nadie. El que se mete conmigo se muere. Muchas cosas para justificar desobediencia. Porque cuando tú dices que tú no le aguantas nada a nadie, tú no estás llevándote de lo que el Señor dice. El que me la hace, lo borro de mi vida. Yo espero que nadie haya aquí con ese borrador, pero hay mucha gente que dice eso. Sí, si me lo hizo, lo borro de mi vida. Para mí es como una pared. Y yo le digo, pero el Señor dice, ama aún a tus enemigos. Y tú dices, bueno, si yo tengo que amar aún a mis enemigos, ¿cómo puedo dejar de amar a uno que se equivocó conmigo un día y dijo algo que no me gustó? Pero hay gente justificada. No, porque a mí no me la hacen 2 veces. Bueno, a mí me la hacen 20. Y el Señor me ha dicho que Él me perdona a mí, que yo debo perdonar. ¿Se lo saben bien el verso? ¿Usted ve? Obedecer es cumplir con lo que se le manda. Si analizamos la vida de Josué, encontramos que fue un hombre obediente. Y el relato bíblico lo confirma en muchas partes. Dios en el capítulo 1 le dijo a Josué que cumpliría la palabra dada a Moisés. Y una de las condiciones que le estableció el Señor fue obediencia. Mire cómo lo dice en el capítulo 1. Cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Mire qué específico es Dios. Todo lo que yo le mandé a Moisés, quiero eso que tú hagas. Cumple con lo que se te manda. No te debía un chin ni para la izquierda ni para la derecha, ni para la izquierda ni para la derecha. Porque yo no sé si a usted le ha pasado que a veces uno manda a una gente a hacer algo y dice, bueno, usted no me lo dijo, pero yo... Hay mucha gente así. Usted le dice, veme al banco y deposítame eso y ven para acá. Y entonces en el camino se detiene y dice, pero yo aproveché. Y entonces pasó por donde tía Juanita tenía sed, quiso beber agua, saludarle que tenía mucho, y en el descuido le robaron el motor.
Porque es así, la gente es así. El ser humano es así. El Señor le dice, obedece conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te aparte de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Eso quiere decir, vas a ver el cumplimiento de todo esto obedeciendo. El éxito estaba íntimamente vinculado a la obediencia a Dios. Y eso precisamente es una de las cosas más difíciles para nosotros hoy en día. Queremos, anhelamos ser exitosos, oramos por ser exitosos, queremos que Dios nos ayude a alcanzar el éxito, pero casi nunca queremos obedecer lo que Dios nos pide. ¿Cuántas modalidades de evangelio tiene la gente hoy en día? A veces usted comienza a hablar con la gente y cada persona tiene su propio evangelio. Todo para justificar sus deseos carnales. Y no obedecen. Pastor, yo no vine porque yo sabía que usted estaba en desacuerdo. Entonces no tenemos nada que hablar. Pastor, yo no le dije porque yo sabía que a usted no le gusta. Bueno, pues sigue con tu propio evangelio. Cuando nos toque la gran cita, me imagino que tú tendrás tu propio espacio en el infierno. Sí, porque todo es así, muy propio, muy particular. Así vivimos la vida hoy en día. Queremos, anhelamos, suspiramos por los éxitos y que Dios nos ayude a alcanzarlo. Pero en la vida de Josué notamos que era un hombre obediente. Algunas citas confirman esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en el verso 9 del capítulo 11 dice muy claramente, y Josué hizo con ellos, el Señor le dio una instrucción contra unos enemigos y le dijo, hale esto y hale aquello. Y mire cómo dice la Biblia, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Lo desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Dios le dijo, hale esto, y él lo hizo. ¿Ya? ¿Qué obedecer? Cumplir con lo que se le manda. ¿Qué hizo Saúl cuando Dios le dio una instrucción? Bueno, tú dijiste que mate a Amalek y que borre, pero ellos tenían unos mantos, ellos tenían unas cositas, unos animalitos, y el ejército tenía hambre, y ellos merecían, y ahí dañó la cosa. Ahora, Josué, ¿qué hizo? Hizo como Jehová le mandó que hiciera. Y si nos vamos al verso 15, es más específico de ese mismo capítulo y dice claramente, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Usted está viendo ahí? Él toma la orden que Dios le dio a Moisés, que Moisés se la dio a él y él la cumplió como salió originalmente. ¿Usted está viendo? Ahí hay dos hombres obedientes. Moisés se la transmite, Dios se la transmite a Moisés, Moisés se la transmite a Josué, y Josué no vino, no, esto es un problema generacional. Moisés estaba viejo y quizás no entendía algunas cosas, quizás Dios no le dijo lo que él me dijo que Dios le dijo. Pero Josué no entraba en esa. Hizo todo lo que Jehová había mandado. Hermano, eso explica la victoria que señala en la lectura base de esta reflexión cuando declara que tomó toda la tierra conforme a lo que Jehová había dicho. Tú quieres que lo que Jehová ha dicho se cumpla totalmente en tu vida. Obedece lo que Jehová ha dicho. Tú quieres todo lo que Jehová ha dicho que se cumpla en tu vida. Obedece todo lo que Jehová ha dicho. Una cosa va conectada con la otra. Tengo que terminar. Pero son dos elementos, hermanos, que aunque estamos cansados de escucharlo en reflexiones y mensajes, en la práctica de la vida cristiana y en la práctica de la vida en general,
nos cuesta ponerlo en práctica al pie de la letra. Hebreos 11:1 dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos hablan de fe, dicen que tienen fe, piensan que tienen fe, pero los hechos alrededor de su vida dicen todo lo contrario, no tienen fe realmente. Josué, como hombre de Dios, demostró que estaba convencido de que Dios le daría la victoria y no sentía vergüenza en proclamarlo. El Señor le está hablando a gente que me está escuchando en esta hora. Hay gente que es tan avergonzada de creer que Dios puede hacer ese milagro tan difícil que hay en tu vida. Y yo te voy a sugerir, comienza a proclamarlo. Comienza a proclamarlo. El Señor va a cambiar esto. Díselo a tus amigos, dile, estoy esperando que Dios haga un milagro con fulano o con fulano. Yo estoy esperando. Yo voy a testificar eso. Ah, pastor, eso sería una vergüenza hablar en esos términos con la situación que yo tengo en mi vida. Sería una locura, pastor. Óyeme, yo nunca he visto un hombre de fe que le parezca cuerdo al mundo impío e incrédulo en el que vivimos. Oh, yo no sé si tú me entendiste. No pueden entender el lenguaje de la fe. El mundo pecador no puede entender el lenguaje de los hijos de Dios. No lo puede entender. Llamar, óyeme la definición, seguridad, certeza de lo que se espera, convencimiento de lo que no se ve. Eso es fe. Eso es fe. Creo que es un elemento importante en la fórmula de la victoria de Josué y puede serlo en la fórmula de la victoria y éxito en nuestra vida. Una fe activa, una fe viva, una fe progresiva, con un lenguaje que lo ponga en evidencia a partir de lo que Dios ha dicho. Pero ¿y por qué tú hablas de esa manera? ¿Tú estás loco? No. Yo lo hablo por esta promesa. Hay esta promesa sobre mi vida. Dios ha dicho en su palabra. Dios ha prometido. Por tanto, en base a eso, yo me atrevo a proclamar que veré su gloria en mi vida, en este tema. Y hago la salvedad. Hay gente que tiene muchos caprichos y muchos deseos carnales en su mente y en su corazón, y quiere usar la fe para estar declarando cosas. Por eso yo insisto en la promesa de Dios. El lenguaje tiene que ser basado en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho. Josué no se dio una hartura de mondongo y vino con revelaciones, inventándose cosas. ¿Ok? Lo que Dios había dicho. Hizo como Dios había dicho. ¿Usted está viendo la diferencia? Por eso es que hay mucha gente frustrada en la vida cristiana. Mucha gente frustrada porque empezó a imaginarse cosas y a desear cosas incorrectas. Y, ay, yo declaré, yo até, yo rompí, yo esto. Toda esa palabrita bonita de nosotros, los convertidos, emocionados. Yo decreto que ni el presidente le gana dando decreto. Pero mira a ver si la Constitución del cielo te aprueba ese decreto. Yo no sé ahora con la última Constitución, pero yo me recuerdo que todos los decretos salían por la autoridad que me confiere. El artículo 55, decreto. ¿Usted se recuerda haber oído eso? Entonces usted tiene que decir, por la autoridad que me confiere la palabra, en el capítulo tal, del libro tal, verso tal, yo decreto. ¿Usted está entendiendo la diferencia? ¡Aleluya! Jesús dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. La obediencia es otra evidencia de nuestro compromiso con Dios. Lo demás es aguaje.
apariencia. Lo demás es superficialidad, simulación, hipocresía. Póngale todo lo que usted quiera. Mucha gente dice hoy amar a Dios, estar identificada con Dios, pero no obedecen a Dios. Así que no me diga que tú amas a Dios. Escucho a otros decir, tengo mi propia idea de Dios y lo sigo a mi propia manera. Yo le digo a la gente que dice así, yo te digo en esta hora que eso puede ser cualquier cosa, pero no tiene nada que ver con el Dios verdadero. Jesús dijo, si me ama, guarda mis mandamientos. Ah, no, que yo tengo mi propia idea de Dios, yo vivo mi relación particular con Dios. Vive lo que a ti te dé tu gana. Pero no meta a Dios en esa fórmula, porque Dios no está ahí. Dios no está ahí. Si me ama, guarda mis mandamientos. Si quieres, así es que funciona. El que tiene relación con Dios obedece, cumple sus instrucciones y va a tener éxito en su relación con Dios y en todas las áreas de su vida. Termino diciéndole a todo el que me escucha, el éxito en la vida depende de una buena relación con Dios. Y una buena relación con Dios depende de la fe y la obediencia. No he visto a nadie teniendo éxito en Dios sin ser obediente y sin ser gente de fe. Todo el que tiene éxito en Dios tiene esos dos elementos. Es gente de fe y gente que obedece. Los chivos sin ley no tienen éxito en Dios. Los que tienen su propio evangelio no tienen éxito en Dios. Los que escriben su propia Biblia no tienen éxito en Dios. Todo el que tiene éxito en Dios tiene fe, una fe que proclama, que la pone en evidencia y una obediencia total a lo que Dios ha dicho. Josué fue exitoso, muy exitoso, y estos dos elementos estuvieron en su vida. Si tú quieres tener un éxito parecido al de Josué, mi recomendación es que comiences a tener una verdadera fe en Dios y que comiences a obedecerle aun cuando tu carne no lo desee. No es fácil obedecer, pero sí se puede. Yo le garantizo a todo el que me escucha que si obedeces y tienes fe a todo lo que Dios ha dicho y lo sustenta en todo lo que Dios ha dicho, yo te garantizo que alcanzarás el mayor de los éxitos, que es la salvación de tu alma. Por eso termino diciéndole a los amigos, yo no sé qué idea tú tienes del evangelio y de lo que es una relación con Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Tú puedes ser muchas cosas, pero tienes que creer y tienes luego que obedecer. Así que mi consejo, amigo que me escucha, conviértete a Cristo. ¿Y cómo lo hago, pastor? Atendiendo el llamado que el Señor te hace hoy a renunciar al pecado, reconocer a Cristo como Salvador y decidirte a vivir una vida de obediencia a Dios. Es lo mejor que te puede pasar. Y tú, hermano, si tú has estado jugando con un poquito de Dios y un poquito del mundo, deja eso. Josué fue exitoso porque hizo todo como Jehová le había dicho. Que eso no se te borre de tu mente y que Dios te bendiga. Gracias, Señor.